presentar primero. Me llamo Lorena Miño y pues he tenido la enorme sorpresa de que hace alrededor de 3 años me escribieran para preguntarme si me apetecía traducir un curso de amor. Un curso de amor es la continuación de un curso de milagros, que es un libro que ha cambiado la vida de muchísima gente en todo el mundo y que ha elevado enormemente la vibración de muchísima gente y del planeta en general. Y es una canalización de Jesús. Bueno, fue una sorpresa enorme recibir esta llamada. No tenía idea de por qué ni cómo se iba a realizar, era un misterio. Curiosamente, a la semana siguiente fui a un retiro en el que me tocó compartir habitación con una mujer inglesa. Cuando le pregunto a qué se dedica, me dice que es traductora profesional. Le pregunto si conoce un curso de milagros y me dice que sí, que lleva estudiándolo muchísimo tiempo. Le pregunto si conoce un curso de amor, que eso ya era más difícil porque no era conocido, por lo menos en España. Y me dice que sí, que no lo había leído, pero que conocía su existencia. Entonces, en ese momento le dije, bueno, mira, te voy a contar algo. Y le comenté esto que me había pasado, este pedido que había recibido, pensando que tal vez el pedido era que se lo entregara a ella, ¿no? Y así lo hice. En ese momento, ella, que es Coralie Persson, me dijo que no quería traducirlo porque estaba agobiada de trabajo. Y yo la invité a que se quedara un poco con la pregunta, ya que teníamos unos 4 o 5 días de retiro, y que ya hablaríamos cuando terminara el retiro. Y así fue. Cumplimos la promesa y no hablamos del tema. En esos 4 o 5 días nos olvidamos. Y el día que terminaba el retiro, ella me dijo que si lo hacíamos en equipo, entonces sí. Entonces, bueno, pues empezó así esta aventura. Nos pusimos en conexión con el editor de Estados Unidos y tuvimos unas conversaciones muy bonitas. A mí me gustaron mucho porque noté que no se me pedían tanto credenciales académicas como trayectoria vital, ¿no? Que esto era lo que se quería conocer de mí, ¿no? Y lo mismo de ella. Tampoco en ese momento nos dijo, vale, empezad, sino que nos dijo, bueno, yo os voy a dar el libro, os voy a enviar el libro y os pido que lo leáis. Y no penséis en traducir, porque de hecho no sé si lo vais a hacer vosotras. No quiero decidirlo yo, quiero ver qué se quiere, ¿no? Y así fue. Entonces empezamos a leerlo. Nos dijo algo muy bonito, que fue: no hay prisa, no lo leáis con prisa, no hay un calendario, pero hay urgencia. Y en realidad se refería a que hay urgencia en el plan divino, porque el libro se estaba traduciendo en ese momento a varios idiomas, a 5, japonés, noruego, danés, francés, y parecía ser el momento en el que este mensaje quería llegar al mundo, ¿no? Entonces lo leímos con esa premisa de no es calendario, no es algo que hay que terminar para empezar a trabajar, ni siquiera sabemos si lo vamos a hacer. Nos pusimos, ya que Coralie vive en un pueblo de Guadalajara y yo vivía en Madrid en ese momento, pues nos pusimos
un compromiso de tener un Skype semanal para compartir nuestras vivencias. Y empezamos a leerlo y empezamos un acompañamiento mutuo desde un lugar de igual a igual muy bonito. En ese transcurso de lo que fue leerlo, que no me situó bien en el tiempo ya, pero habrá sido alrededor de un año lo que tardamos, mi vida cambió completamente. Hubo cambios radicales. Realmente sentía en mi interior una urgencia por vivir lo que el curso dice, que no fuera un discurso, como nos decía Tirso, ¿no? Sino había realmente una urgencia interior de transformar mi vida a través de esto. Entonces, bueno, pues hubo cambios así muy radicales, ¿no? Dejé la ciudad, me fui a vivir al campo, dejé mi trabajo, dejé toda fuente de ingreso. Empezó a venir gente de distintos lugares del mundo a compartir mi casa y vivencias, y bueno, la vida se transformó completamente. Luego empezamos a traducirlo, se nos dijo, bueno, en fin, adelante, empezad, y ahí empezó el descubrir cómo lo íbamos a hacer, porque sinceramente durante ese año de lectura no habíamos pensado en cómo se traduce de a dos y en fin, en determinados conceptos, cómo los traduciríamos. Establecimos una metodología, al final, a base de prueba y error. Finalmente ella fue la que hizo el trabajo de traducción y yo estuve en la revisión. Y empecé yo cuando estábamos por la mitad más o menos del trabajo de traducción, que llevó 2 años y pico, empecé a necesitar compartirlo y empezó a venir gente a mi casa y empezamos a hacer grupos en el que empezamos a compartir esto. Y bueno, pues eso es más o menos mi presentación. Me había parecido bonito pues desgranar lo que es el curso en palabras que son claves en este curso y ver de esta forma pues lúdica, de esta forma no planificada, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Qué puerta de entrada podéis tener al curso a partir de alguna palabra que os llame, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta de que elijáis una palabra. Y la propuesta es que la persona que quiera comentarme, y vamos a empezar por ti, me cuenta un poquito, si quiere, por qué la eligió, y luego yo le devuelvo qué es lo que el curso dice al respecto. ¿Os parece bien? Traer el cielo a la tierra. ¿Quieres contarme? ¿Quieres contarme por qué? Me ha elegido, no tengo intuición, como una tirada de cartas. Esa es la primera. Pues yo me alegré muchísimo cuando me dijiste que elegiste esa palabra, porque si había algo con lo que yo quería comenzar la charla era con eso. Y me emociona que haya aparecido eso, porque además creo que resume perfectamente lo que es la propuesta del curso, que además, más allá de este libro, y esto es lo más bonito, habla de algo que está sucediendo ahora como energía, como momento vital, ¿no? Estamos en un momento con una energía que nos pide que el cielo venga a la tierra. Es de esto de lo que nos hablaba Tirso, y de esto nos han hablado todos los que han pasado antes, de alguna manera. ¿Qué quiere decir que el cielo venga a la tierra? Lo primero es reconocer que hay tierra, y esto es de lo que hablaba Tirso, ¿no? Se había negado
en nuestro afán de ir al cielo, habíamos desdeñado, ¿no? Se había desdeñado, se había apartado lo terrenal, el cuerpo, la realidad que, siendo o no la verdad última, es la que estamos experimentando, ¿no? Entonces, esto es una reivindicación de lo humano, esto es una reivindicación que, de todo aquello que había sido negado. Y esto también expresa muy bien lo que el curso de amor viene a traer, y como os decía, más allá del curso, todo lo que ha sucedido hoy aquí habla de lo mismo, habla de dejar de desdeñar aquello que fue dejado de lado. También José María nos hablaba en la educación de esto, ¿no? Cómo se dejó de lado el cuerpo en la educación, la motivación propia que el niño trae, desde una norma externa que se consideraba como lo válido, ya sea una doctrina espiritual, ya sea un currículum hecho por el Ministerio de Educación, se había dejado de lado aquello en lo que nos estamos experimentando, lo que somos, lo humano, lo terrenal, ¿no? Y este es un movimiento que hace el curso de amor, desde mi punto de vista, terriblemente revolucionario. No es lo mismo querer ir al cielo que traer el cielo a la tierra. ¿Veis la diferencia, no? Es posible hoy, ya, ¿no? Lo otro es un proceso, y todo lo que tiene que ver con procesos son mecanismos que le vienen fenomenal al ego, ¿no? Mañana, algún día, ya se hará cuando esto esté. Esto es hoy, ¿no? Esto está sucediendo ya, ¿no? Entonces, un poco el enfoque que yo también quise darle a esta charla, y que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho hasta ahora, es dar escucha, una palabra de la que estuvimos hablando y además ejercitando en toda la jornada de hoy, a todo lo que no ha sido escuchado aún, a lo que ha sido juzgado. Me emocionó mucho cuando Tirso habló de la gente que quitó la vida a otras personas, y de todo lo que ha sido juzgado. Es momento de que sea escuchado, porque todo debe entrar en la unidad, porque eso es el cielo es la unidad. Y sin darnos cuenta, en nuestro afán de pureza, de ser más puros para ir al cielo, lo que estamos haciendo es erradicar todo aquello que juzgamos impuro, ¿no? Y este no es el mecanismo del amor. El mecanismo del amor es la integración, ¿no? Entonces, afuera y adentro, y afuera como un reflejo de lo que haremos adentro, se trata de escuchar en nosotros todo lo que hemos juzgado. Y también con el tema de los juicios hay una reflexión que me gustaría hacer, con toda la buena intención, porque eso no está en duda, con toda la intención de crecer, de ser mejores, de volver a ese lugar del que sentimos que alguna vez pertenecimos y caímos, pues fuimos aprendiendo que juzgar no es un mecanismo que nos lleva al amor. Eso parece que desde distintos lugares nos venía la misma información y lo hemos aceptado, ¿no? Pero el problema es que empezamos a querer no juzgar, y en este querer no juzgar hay un juicio al juicio, ¿no? Hay una negación de lo que mi mente como instrumento está diseñada para hacer. Entonces, yo os invito a que miremos juntos el tema de los juicios sin juicio. ¿Está mal juzgar?
Escuchad la pregunta, ¿no? La pregunta ya implica un juicio, la pregunta ya está hablando de la categoría de bien y mal. La categoría de bien y mal no es una categoría que conozca el amor, no es una categoría que pertenezca al amor. En el amor, ni lo normal, ni lo anormal, ni lo correcto, ni lo incorrecto, ni lo bueno, ni lo malo existen. El amor es, todo lo que es amor. Entonces, si tenemos una mente que está diseñada para juzgar, la respuesta del amor no sería pedirnos jamás que dejemos de juzgar, sería excluir, sería negar, ¿no? Una función. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar los juicios para que sirvan al amor? Esto sería una pregunta más interesante, ¿no os parece? ¿Hay alguna manera de juzgar que no sea en términos de bien y mal? ¿Es posible juzgar de manera que no sea en términos morales, por ejemplo? ¿Se os ocurre alguna? Ahí es donde a mí me ayudó la comunicación no violenta mucho. Y para mí una pregunta que es propia del lenguaje del amor y no del lenguaje de la separación, que es el que hablamos todos, porque es el propio del sistema de pensamiento en el que estamos, que es el sistema de pensamiento de la separación. Entonces las categorías de bien y mal son categorías que pertenecen a un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de la separación. ¿Qué es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, es efecto de una causa. ¿Cuál es esa causa? La causa de que hemos querido vivir una experiencia de separación. ¿Y eso es bueno o es malo? Si nos vamos a la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va es el hijo que elige tener la experiencia de la separación. A ojos del padre, ¿eso es bueno o es malo? Desde luego no lo ha juzgado el padre en términos morales eso, ¿verdad? Entonces, os decía, la categoría de bien y mal es una categoría que pertenece a un sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento de la separación, que no es ni bueno ni malo, es efecto de una causa, la causa de haber querido vivir una experiencia de separación. Volviendo a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se va de la casa, el padre lo permite, porque el hijo quiere tener una experiencia, palabra que fue muy utilizada hoy, desde José María, por Ricardo también fue utilizada, la experiencia, y por Tirso también, la experiencia como aquella impronta capaz de realmente producir un cambio, más que simplemente leer un libro o tener una doctrina, ¿no? Pues el hijo pródigo quiso tener una experiencia totalmente legítima. Y el amor, que es el Padre, permite. El amor permite. El amor siempre permite. El hijo tiene esa experiencia, quiere vivir un propósito, ¿no? Tiene un propósito de tener la experiencia de la separación. La separación, por suerte, no es real, y eso hoy lo prueba hasta la ciencia, ¿no? En el sentido de que sabemos que todo está unido, pero también es cierto que experimentamos separación, experimentamos cuerpos separados, lo que vemos está separado. Tenemos que mirar en un microscopio para ver que está unido, pero tenemos una experiencia de separación. Entonces, ¿qué haría el padre para que su hijo volviera? ¿Qué haría el padre si el amor solo puede permitir, si el amor solo permite, si el amor no juzga? ¿Cómo haría para volver? La única manera es cambiar el propósito.
hubo un propósito de separación que libremente y con todo su derecho el hijo eligió, y ahora el mismo hijo libremente en algún momento querrá cambiar ese propósito y entonces podrá volver. Y ahí me vale muchísimo lo que tú comentaste, Tirso, acerca de esta gente que no es capaz de, que tiene el problema de no poder sentir sufrimiento. Porque lo que cambiaría ese propósito, lo que cambia ese propósito, es la experiencia del dolor al que lleva la separación. La separación lleva al dolor porque genera miedo. Porque si no estoy unido y me creo que es verdad, que pueden pasarme cosas de afuera, que me experimento en un cuerpo que creo que soy yo y que va a morir, ¿cómo no voy a tener miedo? Es imposible no tener miedo. Y del miedo se derivan todas las cosas que dan sufrimiento, adentro y en el mundo. Es decir, el infierno. El infierno es el sufrimiento que se genera por sentir el miedo que viene de sentir la separación. Entonces es la capitalización de ese miedo, el sentirlo, de ese dolor al que llevó el miedo, lo que puede generar el cambio de propósito, que es el que va a permitir experiencias de unidad. A mí me emociona profundamente ver en experiencias como la que estamos teniendo aquí, cómo el propósito de la unión se hace evidente en tanta gente, en tantas formas, en la educación, en la música, en tantas formas distintas, cómo se expresa el mismo deseo, el deseo de ser quien realmente soy. Sin hablar de esto, ¿no? Ser quien soy. Y ser quien soy es, en términos del curso de amor, es ser Cristo. La palabra Cristo quiere decir no Jesús, sino nuestra verdadera identidad, ¿no? Jesús también en cuanto a que Él se identificó con su verdadera identidad y la asumió y la actuó, pero todos nosotros en el mismo sentido, ¿no? Entonces, la invitación del curso y del tiempo en el que estamos, ¿no? Más allá del curso, es a vivir según quienes somos. Esto tiene que ver con lo que decía Tirso, de vivir siendo normal, ¿no? Tiene que ver con lo mismo. Entonces, todo esto tiene que ver con traer el cielo a la tierra. Es ya, hoy, aquí, sin negar lo que siento. También tiene que ver con no solo no negar el cuerpo, no negar lo material, tampoco negar las emociones desagradables, las emociones que me incomodan, y escucharlas como hace el amor, que es traducirlas desde el sistema de pensamiento de la separación que usa juicios morales a el sistema de pensamiento de la unidad, que es, y ahí voy a usar tu palabra, José María, la corazón o el corazón. La corazón, porque el enfado que tengo no puede estar fuera, puesto que es de la ley del amor, que es la ley de causa y efecto. Causa y efecto quiere decir que todo lo que es tiene una causa. Y si tiene una causa, tiene razón, tiene una razón. Puedo ir de esa razón hasta derivar en la razón última, que es el amor. No digo que sea la razón última lo que propició mi enfado, pero sí hay una razón. No es gratuito, no es malo, tiene razón. Y escuchar con el corazón es escuchar las razones, incluso del que tenga una ideología que esté en mis antípodas.
en las antípodas de lo que yo pienso, o en la de alguien que haya quitado la vida a otro. No puede haber hecho eso si no había una causa, y esa causa, no estoy hablando de justificar, estoy hablando de escuchar, estoy hablando de comprender. Esta es entonces la corrazón, que se contrapone a la lógica de la mente, en la que no puede haber razones opuestas. La lógica de la mente es unánime, ¿no? No admite confusión. El corazón sí admite confusión, el corazón es fusión se fusiona con todo. Bueno, esto es cuento de traer el cielo a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Alguien me quiere contar alguna palabra que eligió? Yo he elegido empoderamiento. Gracias. ¿Me quieres contar por qué? Pues ahora estoy en un momento que me he planteado varios retos importantes, porque estoy haciendo un proceso previo a ver si me hago coach, y uno de los ejercicios era ese, ponerme 6 retos. Y me está costando un montón. Los he hecho los retos, pero luego me está costando el hacerles caso. Y entonces he elegido empoderamiento porque es precisamente lo que me hace falta, empoderarme y cumplir lo que realmente deseo. Gracias. Gracias. El empoderamiento es el poder. Es un concepto fundamental en el mensaje de Jesús. Él, entre otras cosas, vino a cambiar nuestra idea del poder, y lo que hace es unirlo al amor. Unirlo de manera que no se puedan ya disociar. Poder es amor y amor es poder. En la invitación de vivir según quienes somos, necesariamente hay que pasar por un proceso de empoderamiento, necesariamente, porque quienes somos es Dios, experimentándose en forma humana. Entonces no podemos vivir como quienes somos si cedemos nuestro poder. Él dice que el único motivo por el cual no tenemos poder es que lo cedemos. Y nos insta a dejar de cederlo y a ver cuánto amor hay ahí. Porque cada vez que cedo mi poder, no lo hago por amor, lo hago por miedo. Por miedo a que no me quieran, por abonar ideas de no merecimiento, y desde esas ideas, desde esas creencias, es imposible traer el cielo a la tierra. Entonces es fundamental atravesar el proceso de empoderamiento y descubrir que es un proceso de actuar el amor, de creerte quién eres. El tema es que el poder, como lo vemos en la sociedad, es un poder vertical, y esto es lo que genera, por supuesto, todo el abuso de poder y toda la perversión que hay en torno al poder, ¿no? Pero el poder en el amor es circular,
Y esto quiere decir que todos tenemos el mismo poder. Entonces, que tú actúes tu poder y dejes de cederlo no va en detrimento del poder de nadie. Hacerlo desde el amor es hacerlo de manera tal que le recuerdes a todos que el tuyo es el de él y que todos tenemos ese mismo poder, ¿no? Gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Se lo pasas? He elegido la unión entre el cuerpo y el corazón. Ah, el cuerpo no, la mente ponía. La mente y el corazón, perdón. Porque es una conclusión que me ha costado años llegar, ¿no? Porque igual, como tú has dicho, esta sociedad me interesa mucho que vivamos disociados, ¿no? Y bueno, pues instalar la enfermedad, etc. Entonces me parece un mensaje muy importante de que la mente, el corazón y la mente vayan un poquito parejas. Perfecto. Gracias. Sí, es así, como lo dices. Me gustaría hacer una pequeña matización a lo que dijiste. Es verdad que en la sociedad vemos eso, pero no olvidemos que la sociedad es el reflejo de un deseo nuestro. Es decir, lo digo por quitar otra vez el concepto de bueno o malo, ¿no? Es simplemente el efecto de la causa de que hemos querido vivir una experiencia, y no allá lejos en el tiempo algún día del que no me acuerdo, sino cada vez que cedo mi poder, por ejemplo, estoy actualizando que no merezco, que todo esto, y todo esto tiene que ver con el querer vivir la experiencia de no ser quien soy, que en definitiva esa es la experiencia que hemos querido vivir según alguien que no somos, es decir, un mendigo siendo príncipes. Esto es lo que quisimos, que no es ni bueno ni malo, es una experiencia interesante que estamos viviendo, pero lo bonito es que Jesús dice, el deseo de separación y el deseo de unión siempre estuvieron los dos a la vez. Lo que pasa es que va ganando fuerza, era más fuerte el deseo de separación y más débil el de unión, y ahora parece ser que va ganando fuerza el deseo de unión, ¿no? Entonces estamos en un movimiento de unión en general que evidentemente tiene que implicar a la mente y el corazón, tiene que hacerlo, porque además la mente es una energía más yang, más masculina, y el corazón es una energía más yin, más femenina, en cuanto a sus funciones, ¿no? Entonces ese matrimonio sagrado de lo masculino y lo femenino, que está todavía, aunque gracias a Dios va mermando, muy desequilibrado en el mundo, en favor de lo mental y en favor de lo masculino como energía, ¿no? Pero fijaros en esta jornada de sensibilidad, ¿no? Una energía tan receptiva, tan femenina, tan yin, ¿no? Como sensibilidad y sabiduría, ya el título está uniendo mente y corazón, masculino y femenino, y este es un poco el movimiento en el que estamos ya inmersos, lo cual es una hermosa noticia. Todavía a nivel institucional, a nivel social, por supuesto hay un desequilibrio, pero estamos siendo cada vez más conscientes y está cambiando eso. Así que sí, unir mente y corazón es lo que estamos haciendo ahora aquí. Estamos usando la mente, estamos usando palabras, estamos comprendiendo, estamos haciendo un trabajo intelectual,
pero medido, acotado, no nos estamos perdiendo, no estamos usando el discurso para generarnos una imagen, estamos llevándolo al corazón, y no solo en esta charla mía, en todas las que hubo, ¿no? En todo lo que hubo aquí, hubo un movimiento en el que la mente está implicada, pero hubo mucha presencia del corazón, ¿no? Más, estoy segura, que hace unos años. ¿No lo notáis así? El curso de amor, ya que sale el tema también, es un curso con una energía muy femenina. Como energía, tiene que ver, yo digo que es el lado femenino de Dios. Está dirigido, así como el curso de milagros estaba dirigido a la mente, porque era el primer paso en el plan, porque quiso venir a donde estábamos y estábamos en la mente. Entonces esa fue una jugada muy inteligente de Dios, ir a buscarnos donde estábamos. Esto cuenta el curso de amor. Gracias a tanta gente que lo ha leído, se ha aflojado un poquito el miedo, bastante el miedo, y ahora podemos tener acceso a una conexión directa, que esta es otra de las características de esta época en la que estamos, en la que ya es posible una conexión directa. No es tiempo de mediadores, no es tiempo de maestros ya, no es tiempo de... Incluso Jesús en el curso al final del libro dice, suelta incluso el aprendizaje. Si ya está todo adentro, se trata de conectar con lo que ya hay, ¿no? Primero vamos a empezar con un aprendizaje que es en realidad un desaprendizaje, pero el tiempo de la conexión directa implica que el corazón ya está preparado gracias a que la mente ha aflojado un poquito el miedo. ¿Quién más me cuenta una palabra? Gozo. El gozo me remite otra vez a José María. El gozo es lo que somos. El gozo es, el amor es gozo, la vida es gozo, y estamos empezando a permitirnos sentirlo de a poco. Está un poco más presente que antes. Teníamos tanta culpa, teníamos tanto idea de desmerecimiento, que el sacrificio, que era lo que paliaba esa culpa, o eso creíamos, impedía el gozo. Fijaros, a la parábola del hijo pródigo, con la que elegí contaros la historia de la separación, en realidad en nuestra mente todavía, aunque no queramos, están soterradas las creencias de la historia de la separación como nos la cuenta la historia de Adán y Eva, ¿no? Y en esa historia de Adán y Eva hay un Dios castigador, y aparece ahí el esfuerzo, ¿no? El castigo, y con el castigo el esfuerzo. El parto se hará con dolor y empezarás a trabajar con sudor, ¿no? El esfuerzo quedó plasmado, sellado, como consecuencia directa de una separación, pero contada desde la separación. La diferencia entre la parábola del hijo pródigo y la historia de Adán y Eva, las dos cuentan la historia de la separación. La diferencia es que la historia de Adán y Eva la cuenta desde la culpa, desde la separación, y se imagina a un Dios que, visto desde la culpa, es castigador, es arbitrario, y de esa imagen de Dios
no puede sino venir miedo. Y nos creamos o no esa historia, que eso da igual, es una fábula, lo importante es que en la mente colectiva esas creencias están y lo podemos saber a través de nuestros actos, ¿no? Son nuestros actos los que nos dicen en qué creemos, ¿no? Y si le damos todavía valor al esfuerzo y valor al sacrificio, pues todavía nos estamos creyendo esa historia. Todo esto eclipsa, opaca, impide el gozo. En la otra historia de la separación contada desde la unidad, que es la de la parábola del hijo pródigo, hay gozo. No hay culpa y lo que hace el padre es hacer una fiesta, un enorme festín. Está el gozo presente, ¿no? Entonces, para que, bueno, el gozo es consecuencia entonces de ir viviendo en la verdad, de ir a través de nuestros actos viendo qué creencias tenemos, porque es así como lo sabemos, ¿no? Podemos decir que no creemos en algo, pero fijémonos qué dicen nuestros actos, ¿no? Y entonces, cuando descubro que tengo una creencia que es opuesta a la verdad, puesto que me lleva al sufrimiento, y ahí es donde volvemos a esto de que el cambio de propósito lo da la capitalización del dolor, ¿no? El saber que si estoy sufriendo no es la verdad. Esto tiene que ser el pienso, luego existo. Si sufro, no es la verdad. Si hay un pensamiento que me lleva al dolor, ese pensamiento no se corresponde con la ley del amor. Entonces, puedo darme cuenta de esto y reponer ahí la verdad. Reponer la verdad no sería suficiente si no lo experimentara, que sería el segundo paso, ¿no? O sea, tener una experiencia es lo que me va a llevar a cambiar mi sistema de creencias. Esto es lo que nos dice el curso. Leerme un libro no cambia mi sistema de creencias. Ir a una conferencia no cambia mi sistema de creencias, por más buena voluntad que ponga. Tengo que tener una experiencia para ir cambiando mi sistema de creencias, ¿no? Entonces, podemos empezar por dejarnos seducir por la idea de qué bonito sería que hubiera más gozo en mi vida, ¿no? Cuando José María nos mostraba ese video de la danza, pues era un poco alimentar el deseo de gozo, porque ese deseo de gozo puede servir para alimentar el propósito de unión, porque la unión es gozo y el gozo es unión. Y Jesús dice en el curso que en el acto sexual hemos dejado una huella de cómo es la unión la que provoca el gozo, ¿no? Es simplemente un símbolo que está ahí de la verdad que se da en todos los planos, de que el gozo siempre viene de la unión y que esta experiencia de separación provoca dolor. Cada vez nos da menos culpa y nos estimula más esta palabra, y esto es una buena noticia. Intuición. Vale, lindo que lo hayas dicho. La intuición, que también estuvo presente, por ejemplo, en Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Ricardo. Que, que generaste un esquema para para la manera de presentarnos tu música, que traía ese juego de a ver qué me provoca esto, ¿no? Pues la intuición es una característica de la energía yin, de la energía femenina, y tiene que ver con un acceso directo
La intuición es un saber que no está mediado por un aprendizaje, ¿no? Entonces tiene que ver con la conexión directa. También tiene que ver con, en el eje de coordenadas, el plano vertical, el eje vertical, ¿no? Lo que en el eje de la temporalidad llevaría a un proceso, en el eje vertical es ya, es recibir directamente de donde tú ya estás realizada ahora mismo. Hay un plano en el que tú ya estás realizada, y esto es otra definición de Cristo, el ya realizado. Fuera del tiempo, que en realidad no existe, tú ya estás realizada. Hay una manera de engarzar los dos ejes, temporal, horizontal y vertical, en el que en el tiempo puedes irte al no tiempo, que es el presente, y recibir directamente de donde ya estás realizada. Y a eso lo podemos llamar intuición. Yo digo que el eje de coordenadas, que tiene la X para el eje horizontal y la Y para el eje vertical, es muy interesante porque esa Y, por un lado, es una forma muy femenina, y por otro lado también es como la forma de un embudo, ¿no? Entonces es como recibir directo de la fuente, y en el palo de la Y que baja, bajarlo a la tierra, ¿no? Hacer como de antena y bajarlo a la tierra. Dime. Dejar el aprendizaje. Dejar el aprendizaje, bueno, algo hablé ya de esto. Lo que dice Jesús en un curso de amor es que en realidad es soltarlo, como decía José María, que se sueltan las hojas de los árboles, ¿no? Se suelta algo que ya cumplió su función, ¿no? No es dejar como desdeñando, sino como esto ya cumplió, ¿no? Y ahora es tiempo de soltarlo, ¿no? Lo que dice Jesús es que el aprendizaje requiere condiciones desfavorables. Es decir, tú aprendes porque sientes que algo te falta. Tú aprendes porque estás en una situación que no es cómoda, que no es gozosa. Por eso necesitas aprender, porque algo no está todavía realizado, ¿no? Entonces, además implica un proceso, una mediación de tiempo, ¿no? Esto, otra vez, no es ni bueno ni malo, pero no es necesario cuando ya se puede tener una conexión directa, ¿no? Entonces, cuando ya es tiempo, porque ya hay una energía que lo permite, de poder conectar directamente, seguir sosteniéndose en formas que no son necesarias, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y también, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo la sorpresa que fue para mí cuando llegué, mientras estaba trabajando en la traducción, a ese concepto. Para mí fue no fue fácil, no fue nada fácil de aceptar. Creo que fue lo que más me costó en todo el curso, el decir, pero el aprendizaje para mí era lo más valioso, ¿no? Y me di cuenta de que tenía justamente por eso cierto apego, y que también había como, bueno, pues como una cierta identificación, ¿no? Con los procesos de enseñanza. Y también creo que muchos de nosotros podemos reconocer que esta cosa de ir a cursos y cursos y cursos, pues que muchas veces hay un poco de exceso, ¿no? Y que a veces es una manera de justificar que no lo haga ya, ¿no? Que es tiempo, nos dice, es tiempo de ser ya quien eres, ¿no?
Entonces, vale, pero todavía tengo que aprender, pero todavía... puede funcionar como excusa, ¿no? Muchas veces. Entonces, no es inmediato, no es de un día para el otro, se empieza con un desaprendizaje, que es volver a lo que he olvidado, ¿no? Que tiene que ver con un poco con lo que Tirso hablaba de lo normal, para luego con la intuición, con el conectar con lo que eres, no sería necesario. Y lo más interesante es que se evitarían las condiciones desfavorables. O sea, ya directamente quiero algo y como por el poder que tengo voy y lo tomo. Porque todo el universo, si estoy unida, si estamos en unión, y esto deja de ser una creencia para ser una experiencia, y para eso hay que mojarse un poco, hay que ponerse en situaciones en las que uno pueda probarlo esto también, ¿no? Para ver que funciona, ¿no? Que estoy realmente unida y que lo que necesite, no necesito tenerlo yo, está dentro de la red con la que estoy unida. Entonces es simplemente cogerlo, pedirlo y viene, ¿no? Entonces esto es así porque estamos unidos y porque, bueno, hay otro concepto clave que a lo mejor aparece, que es relación. Estamos en relación y cuando pongo conciencia en esa relación, la relación se vuelve operativa, porque si a pesar de estar en relación no le doy conciencia, la niego o me creo que no está, es menos lo que puede operar, ¿no? Que si hay una verdadera confianza en eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Dale, nos queda tiempo, sí. Escucha. Bueno, de la escucha, después del regalo de José María, no tengo mucho más que decir, porque eso es realmente lo que yo entiendo que es la escucha. La escucha es la atención puesta en lo que está sucediendo y precisamente en un curso de amor en lo que no fue escuchado, en lo que no fue atendido. Y la palabra atención es una palabra muy bonita porque implica también cuidado. Cuando digo, por ejemplo, atención al cliente, no es cuidado con el cliente, ¿no? Es cuidarlo, ¿no? Entonces, esto lo dice Jesús en el curso. Hay un capítulo que se llama La atención, en el que nos dice esto, ¿no? Atender a lo que está sucediendo, atender, escuchar, estar alerta. Escuchar en italiano se dice sentire también, ¿no? O sea, es una puerta de entrada al sentir muy grande y por lo tanto al corazón, ¿no? Escuchar empáticamente, escuchar con el corazón, no tiene nada que ver con procesos mentales, tiene que ver con dar espacio al otro y restablecer ahí el comprender los motivos, es decir, la ley de causa-efecto, quitando los juicios de bien y mal, el qué hay y qué me trae esto que hay, ¿no? Como hacía Ricardo, me traen un mí, me traen un sol, los pongo en relación y qué hay, y desde esa mirada sorprendida, que es la mirada del bebé, de sorpresa de qué hay, ahí aparece el amor, porque no hay proceso mental, porque no hay juicio, y lo que es, y esto es el amor, lo que es, y se trata de abrirle espacio, atenderlo y
y con ojos de niño abiertos, decir, ¿y qué hay aquí? ¿Y qué se expresa aquí? ¿Qué se expresa aquí que también es mío? ¿No? Porque si estoy unida también es mío. Sí. Soltar lo viejo. Soltar lo viejo. Bueno, es un poquito lo que le decía antes sobre el aprendizaje, ¿no? Si, por ejemplo, lo nuevo que quiere venir, le damos poca posibilidad si seguimos insistiendo en formas viejas. Esas formas fueron creadas con un propósito. Ahora el propósito cambió. Está cambiando, ¿no? Empieza a tener más fuerza el propósito de unión. Entonces, empezar a soltar formas viejas que nos dan seguridad porque son las que conocemos, pero que algo adentro del corazón dice ya no, ¿no? Entonces, en las jornadas de hoy hemos tenido ejemplos de apuestas por formas nuevas que, si son nuevas, es que tampoco están muy delineadas del todo, ¿no? Pero que empezamos por soltar lo viejo, empezamos por decir, pues mira, el formato anterior sé a qué me va a llevar y esto no se corresponde con el propósito que quiero dar hoy, ¿no? Entonces, es dar espacio a lo nuevo, es dar espacio al cielo también, soltar lo viejo. Sensibilidad, y que tiene que ver con personas altamente sensibles, que ahora están tan de moda. Sensibilidad. Jesús dice que estamos en el tiempo de la sensibilidad y que este es el tiempo de la sensibilidad, que es un tiempo que corresponde al desaprendizaje, que es un tiempo en el que las cosas nos tocan más el corazón que antes. Bueno, tiene que ver con la suavidad, con la... bueno, es una característica de la energía femenina que no ha estado tan presente en el mundo. Y es tiempo de que se exprese, ¿no? Que se expresen partes de nosotros, como esa ternura de la que hablaba José María, que han tenido menos espacio para expresarse, ¿no? Tiene que ver con ablandar también. Es un proceso necesario, es un proceso que tiene que ver también con reconocer al otro. Otra de las cosas que se había dejado de lado es que hay otros, ¿no? Es verdad que somos uno, pero esto no quiere decir que no haya otros. Estamos unidos y en esencia somos uno, pero hay otros. Y se había vuelto un poco insensible la espiritualidad al negarlo. Se había vuelto un poco fría al decir que solo hay espejos, que afuera no hay nadie, que todo es como algo tan solipsista, tan, ¿no? No, hay corazones, hay seres, hay otros, y su dolor me conmueve, y su alegría me conmueve. Y esto es parte de lo que había sido dejado de lado y requiere hoy que se integre también. El abrazo, Jesús le dedica todo un capítulo, el capítulo 20 del primer libro, que es bellísimo, es de una poesía inmensa. Se llama El abrazo. El abrazo, dice él, que es la verdad, es lo que da origen a todo. El abrazo es confusión también, es fusión.
No se puede hablar del abrazo. Pero es la explicación que él da del origen de la vida. Y tiene un lugar esencial. Es la unidad. Él se refiere al abrazo como la unidad y te invita a entrar en el abrazo cuando quieras volver a sentirte en unidad, ¿no? Pone como ejemplo el arco iris y dice cómo cada color del arco iris abraza al que está por debajo, ¿no? Y como esto es lo que sostiene la vida, un abrazo. De permitir hablé antes cuando decía que es lo que hace el amor, ¿no? Permitir es dar espacio, es dejar que lo que sea, sea, ¿no? Y permitir siempre es dar amor, desde la confianza de que al final el amor siempre vuelve al amor. Por eso se puede permitir. No se puede permitir si hay desconfianza. El amor, el permiso implica confianza. Confianza en el amor. Confianza en el que vamos a querer volver a elegir el amor, tarde o temprano, cuando establezcamos esa relación de causa-efecto y veamos lo que pasa cuando negamos el amor. Nunca podemos estar fuera del amor, es nuestra esencia, pero podemos negarlo y al negarlo entrar en el miedo y con el miedo en el infierno, ¿no? Entonces, en el infierno me refiero al sufrimiento, ¿no? Estableciendo esa relación de causa-efecto, que es la ley del amor, vamos a poder volver al amor. Entonces, desde ahí, el permiso. Y en nuestra vida cotidiana, pues, yo como madre, por ejemplo, he experimentado, y esto sí es una experiencia, que el permiso de que mi hija sea como es y elija lo que elige, vino desde un lugar verdadero después de no haberlo permitido, por desconfianza, por sentir que yo tenía que controlar, yo tenía que cuidar, yo tenía que hacer lo que en realidad está haciendo ya el amor, está haciendo ya la vida, ¿no? Entonces fue eso, el darme cuenta de que... ¿Y por qué me di cuenta? Porque sufría y porque no daba resultados. Entonces esto me llevó a decir, si estoy sufriendo no es verdad. Entonces yo la quiero y quiero que esté protegida, ¿cómo puedo hacer? Y ahí me di cuenta de que el control es miedo y de que el amor la cuida, la vida la cuida, ¿no? Y que mi único trabajo era dar amor incondicional. Y esto me permitió el permiso. Pero es bonito, ¿no? Porque muestro este proceso porque no se llega ahí de entrada. Como estamos en la separación, en el sistema de pensamiento de la separación, necesariamente el camino al amor es a través del error. Necesariamente. Y el error lo reconozco porque sufro. Entonces, al sufrir puedo hacer esa ecuación y decir, ¿cuál es la verdad aquí? ¿No? Y siempre salir del esquema moral de bien y mal. ¿Está bien o está mal? No, esto no, es causa-efecto. ¿Sirve o no sirve a la vida? ¿Sirve o no sirve al amor? Que yo cuide así genera miedo, genera control, no sirve a la vida, ¿no? Entonces el permiso viene, en mi caso, y creo que
creo que el camino es este, después de haberte dado cuenta que el no permitir no te hace feliz, ni hace bien, ni es el modus operandi del amor. Crear. Crear, dice el curso, es lo que va a suceder, bueno, lo que sucede, ¿no? Pero cuando sanamos la percepción, entonces creamos como Dios crea. Es decir, crear y amar es lo mismo. De hecho, la creación es el desborde del amor, ¿no? ¿Qué es la creación? Pues el amor desbordándose. El universo es eso. El universo es lo que se desborda, ¿no? Entonces sí, la creación es lo que surge de forma natural cuando estás en el amor. Es inevitable. Totalidad. Bueno, la totalidad tiene que ver con la unidad. Es otra vez, hasta ahora hemos tenido una espiritualidad, por lo menos mayoritariamente, en la que debido al juicio había cosas que se dejaban de lado, ¿no? Y la unidad implica que estemos todos y que esté todo las partes nuestras. Las sombras y las luces. Claro. Y bueno, pues podríamos hablar de cómo amar la sombra, ¿no? De cómo llevar luz a la sombra, ¿no? Eso es muy interesante para que sea práctico, porque esto es una experiencia práctica, ¿no? O por lo menos así pide Jesús que lo sea. Pues lo que hace el amor con la sombra, con la oscuridad, es no apabullarlo. No viene con toda la luz para que te encandiles. No hace eso. Necesita el permiso de que puedo recibir más luz para que entonces entre más luz. Es muy respetuoso, ¿no? Entonces, en nuestra escucha a nosotros mismos, pues también ese mismo modelo de lo que hace el amor, ser amorosos con uno mismo, sabiendo que hay una causa. Hay un momento en el que eso ya es suficiente. ¿Por qué siento esta envidia? Bueno, no puede haber efecto sin causa. Hay una causa. Bueno, primero paz ahí, ¿no? Relajación ahí. Hay un sistema de pensamiento que tenemos contrario a la verdad, que tenemos instalado. No podemos saltar directamente a esto sin pasar por lo otro, ¿no? Entonces, ir ahí con amor, acoger, abrazar, decirle tienes derecho. Esta es una forma que yo encuentro, tienes derecho. Luego será, ¿cómo puedo usar esta energía para que sirva a la vida ahora, ¿no? Reconducir al amor, pero siempre desde una escucha primera, desde una escucha que permite, acoge, reconoce el derecho y además reconoce que todo viene del amor, todo viene de la misma fuente, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vale. Humor. Cuéntame tú por qué te gusta, si quieres. Así, ahora. En privado, te lo cuento en privado. Me atrae la palabra humor
cuesta más, se ponen yo para hablar. Me hace traído la palabra humor porque me hace verlo todo muy liviano. Es como que desaparecen todas las resistencias, desaparecen incluso los permisos. Claro. El humor como que va más allá Claro. y ya se une todo. Eso como que es. ya se une, ya está el abrazo, Eso es. ya estoy en el corazón. Eso es. Eso es. Y además disfruto de estar ahí y me puedo reír de cualquier cosa que surja. Claro. Claro. Con amor, el humor con amor. Sí. Bueno, hasta aquí. Muy bien. Hasta aquí puedes leer, ¿no? Pues sí, el humor es un atajo. El humor es un atajo. La seriedad, hay una parte en la que Jesús dice, la seriedad es el ego. Entonces el humor es un atajo enorme para salir de ahí, ¿no? Nada de esto es grave. Si todo es amor, si el tiempo no existe, si ya estamos realizados, ¿por qué no reírnos? ¿No? Sí, el humor tiene que estar invitado a la fiesta, el humor es parte esencial. Es que me hacía gracia esta mañana. Bueno, comparto una cosa que tiene que ver contigo, Ricardo. Te has hablado de la prisa y la P se convertía en B. Entonces a mí me ha venido que la B desaparece y se queda risa. Sí, sí. Sí, el humor es una energía de una potencia impresionante, tiene una capacidad de transformar así. Y también es una consecuencia del amor y de la verdad. Surge la risa, cuando la risa y el gozo. Sí. Sí. Un proverbio judío que dice, nunca creeré en un Dios que no ría. Ni yo. Sí, sí. Sí. ¿Queda alguna palabra por ahí? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, el curso de amor es como os decía, corresponde a un tiempo de conexión directa y él pide conexión directa. Él aquí dice, te hablo de igual a igual, deja de mirarme como un maestro y nos invita de manera muy, muy, muy directa a tener una experiencia con él, un viaje de su mano, sin la cual no sería el curso de amor. Porque porque es una experiencia, no es una cuestión de estudiar conceptos o de... es lo que te pasa, yo digo, el curso de amor es lo que te pasa cuando dices sí a esta invitación. Es lo que te pasa en la vida, que te van a empezar a pasar un montón de cosas porque dijiste sí a esta invitación, que es una invitación muy concreta, muy concreta. ¿Quieres hacer un viaje conmigo? Es una invitación muy concreta, de tú a tú, de corazón a corazón. Él la pide al principio. ¿Y por qué con él? ¿Por qué con él? Porque él es el representante de esa parte tuya que ya está realizada. Y por lo tanto es la manera que desde la separación podemos hacer de conectar con quien tú ya eres, y luego él se va y te deja ya solito con tu yo realizado. Pero él es el representante, o se ofrece como representante
de tu Cristo, tu ser realizado ya, ¿no? Entonces va a establecer conexión entre el que se está experimentando en limitación y el que se sabe ya realizado. Y se necesita un puente para eso, y Él se ofrece como puente mientras lo necesitas, luego ya. ¿Alguna otra palabra? Y la palabra ya, lo estás hablando todo el tiempo. La palabra ya, claro, es que es una apelación a vivirlo. Él dice, no quiero, ¿cómo es que dice? No te llamo a evangelizar, sino a hacer testimonio de esto, hacerlo, no hablar, hacerlo, hacer quien eres, ya. Porque si no es ya, no es verdad, ¿no? Si no es ya, es que estoy poniendo excusas, ¿no? Descanso es un anzuelo que Él nos lanza. A cada rato dice en el curso, ¿no te das cuenta que estás tan cansado, ¿no? Y nos atrapa por ese lado, ¿no? Por el descanso que viene cuando ya sueltas la idea de Dios que castigador y arbitrario, que puede dar o no dar, y por lo tanto tengo que hacer mérito, porque si puede dar o no dar, para que me dé tengo que hacer mérito. Y si tengo que hacer mérito, pues ya estoy en una carrera, que son las carreras que vemos en la sociedad, ¿no? Todo el mundo esforzándose y haciendo mérito, pero detrás de esto hay una idea de Dios, que puede dar o no dar, ¿no? Que no es la verdad, por suerte. Lo que nos dice el curso es que la imagen de Dios más operativa sería la del sol, que expande sus rayos por igual sobre todos, y que entonces, ¿para qué vas a hacer mérito? ¿Para qué vas a hacer esfuerzo? Si te va a dar igual, ¿no? Entonces el descanso es la consecuencia de, otra vez, de situarte en la verdad de que el amor te lo da todo. No tienes por qué esforzarte, no tienes por qué, no solo no tienes por qué, sino que te irías del gozo, te irías de la verdad. Reforzarías ideas contrarias a la verdad en ti, ¿no? Cada vez que estemos en el esfuerzo podemos ver ahí que mantenernos ahí es seguir apostando por una idea equivocada del amor y de Dios, ¿no? Y ahí tenemos una manera muy directa y muy concreta de cambiar nuestras creencias, descansar más. Sí. Es que he empezado una charla haciéndonos ver que estamos juzgando al hecho de juzgar. No te escucho muy bien. Has empezado la charla haciéndonos ver que estamos juzgando el hecho de juzgar. Sí. Y planteabas la pregunta de qué manera podemos aprovechar los juicios para que sirvan al amor. Sí. Pero no he visto una respuesta. Bueno, por ejemplo, en esto de capitalizar el dolor, ¿no? Si el esfuerzo, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Si cuando me voy de lo que es la ley del amor sufro, entonces esa acción que me llevó o ese pensamiento que me llevó al sufrimiento, ya no lo juzgo en términos de bueno o malo, sino a dónde me lleva al sufrimiento, ¿no? ¿Sirve a la vida mi sufrimiento? Entonces
esa evaluación de lo que pienso, de lo que hago, de lo que otro hace, puedo hacerla, es pertinente hacerla, es interesante hacerla para ver mis creencias, para ver cuál es la ley del amor. Si lleva al sufrimiento no es la ley del amor, entonces puedo usar eso para volver. Entonces, preguntarme, poner a juicio, podríamos poner ejemplos para hacerlo más evidente, pero bueno, nos llevaría un tiempo. Pero plantearte, este pensamiento, ¿me sirve tener este tipo de pensamiento? ¿No? Por ejemplo, un pensamiento de control. Entonces, eso es de alguna manera llevarlo a juicio al pensamiento, pero no en categorías morales, sino en categorías de causa-efecto y de servicio o no hacia el amor, y reconozco el amor por las consecuencias, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por si hay gozo, por si hay expansión, por si hay humor, todo esto, descanso. Sí, una forma que sea divertido, con amor. Pero es que es un contar por relajar un poco esa situación, ¿no? Una vez que contaron la diferencia entre un juicio es algo que digo sobre ti y que no te gusta, o que tú lo recibes mal, o que yo lo digo de una forma inadecuada, yo qué sé. Sí. En cambio, si digo algo sobre ti y te gusta, ya no es un juicio, es una bella opinión. Claro. Sí. Y sigue siéndolo, claro. Sí. Por eso en la comunicación no violenta es muy bonito que se nos advierte que a veces cuando sentimos agradecimiento, nos ha gustado mucho algo que alguien ha hecho y le queremos agradecer, le decimos lo que es. Eres un genio, eres magnífico, eres. Y nos advierte ahí la comunicación violenta eso mismo que tú nos has dicho, ¿no? Que si a magnífico lo cambio por un término negativo, ¿no? Es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces ese formato sigue siendo un formato que vehiculiza un sistema de pensamiento de separación y que en definitiva que me digan qué soy o quién soy no corresponde, ¿vale? Entonces una manera bonita de agradecer es decir qué me aportó a mí lo que tú me diste, cómo mi vida es más rica, es más plena ahora gracias a lo que tú me diste, a lo que tú me dijiste. Esto le hace sentir a la persona que le estás dando ese agradecimiento, pues primero un conocimiento, o sea, le aportas tú algo y de la otra manera no le aportas nada. Y por otro lado lo dejas libre, ¿no? Porque la misma persona que te puede decir ya te está de alguna manera, tienes poder sobre... Sí hay juicio también en sí, lo que tú decías, en una bella opinión. María está presente en el curso de amor y no estaba presente en un curso de milagros. Y esto quiere decir que está contemplado lo femenino también aquí y empieza a haber una presencia de formas femeninas también que en la mente van teniendo lugar también, ¿no? Entonces es una jugada muy cargada de contenido, la de incluirla. Bueno, pues muchísimas gracias.